Mis padres gastaron $10.800 en el crucero soñado de mi hermana. Mamá se burló, tú no necesitas el dinero. Les sonreí y dije, que lo disfruten. Mientras estaban en el mar, vendí la casa en que vivían gratis. Su vuelta fue recibida con 25 llamadas perdidas. Ni siquiera necesitas el dinero, dijo mi madre Evelyn, con esa familiar y despectiva voz que me había acompañado toda la vida. Estaba parada en mi cocina como si fuera suya, agitando la mano como si los $10,800 que acababa de cargar a mi tarjeta de crédito fueran calderilla. Miré fijamente la notificación en mi teléfono, el número brillando como una acusación. Un paquete de suite de lujo en Caribbean Cruise Lines. $10,800.47 para ser exactos. Mis manos temblaron ligeramente, pero no por la conmoción. Había dejado de sorprenderme por el comportamiento de mi familia hace años. No, esto era diferente. Algo que se sintió como la grieta final en una presa que había estado tensa durante demasiado tiempo. Mi nombre es Aurey y tengo 32 años. Trabajo como contadora senior en Foston Interactive, una compañía de juegos con sede en Columbus, Ohio. He pasado la última década construyendo mi carrera, ahorrando cada centavo e invirtiendo lo suficientemente bien como para poseer 2 propiedades. Una es el modesto apartamento donde vivo sola con mi gato. Y la otra es una casa de 3 habitaciones en un vecindario decente que compré como inversión hace 5 años. Esa casa, la que me había costado turnos extras y vacaciones saltadas para pagar, estaba actualmente ocupada por mis padres y mi hermana menor Tiffany, sin pagar alquiler durante los últimos 3 años. Tiffany ha estado tan estresada últimamente, continuó mi madre Evelyn, sentándose en una de mis sillas de comedor como si planeara quedarse un tiempo. Necesitaba estas vacaciones. Ya sabes lo difícil que ha sido para ella desde la ruptura. La ruptura. Mi hermana de 28 años había terminado su relación con su novio de 6 meses porque él le había sugerido que tal vez debería considerar buscar un trabajo. Eso había sido hace 3 meses, y aparentemente el trauma de que le pidieran contribuir a la sociedad requería un crucero de lujo por el Caribe para sanar. Mamá, usaste mi tarjeta de crédito sin preguntar, dije lentamente, tratando de mantener mi voz firme. Eso es fraude. Ella se rió. Se rió de verdad como si acabara de contar un chiste. No seas dramática, Aurey. Es la familia. Compartimos las cosas. Además, tu padre y yo también vamos. No hemos tenido unas vacaciones de verdad en años. Fuiste a Florida el verano pasado. Eso no cuenta. Nos quedamos con tu tía. Tomé una respiración profunda, sintiendo el familiar peso asentarse sobre mis hombros. Este era el patrón. Este siempre había sido el patrón. Mis padres tomaban, yo daba, y de alguna manera yo siempre era la irrazonable por tener límites. No puedo pagar esto ahora mismo, intenté de nuevo, sabiendo incluso antes de que las palabras salieran de mi boca que no servirían. Tengo facturas. Tengo mis propios gastos. La expresión de mi madre Evelyn se transformó en algo más duro, más calculador. Eres dueña de 2 casas, Aurey. Ganas buen dinero en ese trabajo de computadora tuyo. Mientras tanto, los problemas de espalda de tu padre le han impedido trabajar, y yo he estado cuidando de la familia. Lo hemos sacrificado todo por ustedes, chicas, ¿y así es como nos lo pagas? La manipulación estaba tan practicada, era tan fluida que casi funciona. Casi. Pero algo era diferente esta vez. Quizás fue la pura audacia de la cantidad. Quizás fue la forma en que se había servido de mi información financiera sin pensarlo 2 veces. O tal vez fue simplemente que finalmente había llegado al punto de quiebre que se había estado gestando durante años. ¿Cuándo sale el crucero?, pregunté en voz baja. El sábado por la mañana. Nos iremos por 12 días. Ella sonrió, aparentemente tomando mi pregunta como aceptación. Va a ser maravilloso. Tiffany está tan emocionada. Deberías ver la suite que reservamos. Tiene balcón y todo. Asentí lentamente, mi mente ya trabajando en las implicaciones. 12 días en los que estarían inalcanzables, flotando en algún lugar del Caribe, gastando dinero que yo tendría que trabajar meses para recuperar. Dinero que me habían robado sin pensarlo 2 veces.
Disfrútalo, dije. Y lo dije de una manera que ella no podía entender. Mi madre Evelyn sonrió, acercándose para palmear mi mano como si yo fuera una niña que finalmente había aprendido a compartir sus juguetes. Sabía que lo entenderías. Siempre has sido la responsable, Audrey, con la que podemos contar. Sí, pensé mientras la veía recoger su bolso y dirigirse a la puerta. Siempre había sido la persona con la que podían contar. La que pagaba cuando ellos no podían. La que se sacrificaba para que Tiffany pudiera tener todo lo que quería. La que siempre estaba ahí para atraparlos cuando caían, incluso mientras me empujaban más y más abajo. Pero ya no. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, abrí mi aplicación bancaria y miré el cargo una vez más. $10,800. 3 años de vivienda gratuita, incontables otros gastos que había cubierto a lo largo de los años sin reconocimiento ni agradecimiento. El número no era solo una deuda. Era un símbolo de todo lo que les había permitido tomar de mí. Abrí una nueva pestaña del navegador y escribí la dirección de un sitio web de bienes raíces que había marcado meses atrás cuando empecé a preguntarme si alguna vez tendría el coraje de hacer lo que debía hacerse. La casa, mi casa, la que trataban como su reino personal. Era hora de hacer algunos cambios. El patrón había comenzado mucho antes del crucero. Si soy honesta conmigo misma, comenzó antes de que pudiera siquiera recordar, tejido tan profundamente en nuestra dinámica familiar que lo había confundido con amor. Al crecer, siempre fui la responsable, la buena hija, la que obtenía buenas notas sin necesidad de tutores o supervisión constante. Tiffany, 4 años menor y bendecida con el tipo de delicada belleza rubia que mi madre Evelyn valoraba por encima de todo, era la princesa. Era sensible. Necesitaba atención extra. No se podía esperar que manejara las mismas responsabilidades que su hermana mayor porque la vida era de alguna manera más difícil para ella. Cuando Tiffany quería clases de baile, yo renunciaba a mi puesto en la banda escolar para que mis padres pudieran pagarlas. Cuando Tiffany necesitaba un coche para su cumpleaños número 16, acepté en silencio que mi fondo universitario se reduciría para que eso sucediera. Cuando Tiffany abandonó la universidad comunitaria porque le resultaba demasiado estresante, yo ya estaba trabajando 2 trabajos para pagarme la universidad estatal. Y de alguna manera, eso me convertía en la egoísta por no estar disponible para ayudar a mi madre con las tareas domésticas. Siempre lo has tenido fácil, decía mi madre Evelyn cada vez que intentaba señalar el desequilibrio. Todo te resulta natural. Tiffany tiene que trabajar el doble para obtener la mitad de los resultados. No era cierto, por supuesto. Había trabajado por todo lo que logré. Pero la narrativa se había establecido tan pronto y se había repetido tan a menudo que incluso yo había empezado a creerla. Tal vez solo tuve suerte. Tal vez las cosas me resultaban más fáciles. Tal vez le debía a mi familia por la culpa de tener éxito donde Tiffany fallaba. La casa se convirtió en el símbolo máximo de esta dinámica. La compré cuando tenía 27 años, usando cada centavo que había ahorrado desde mi primer trabajo a los 15. Se suponía que sería una propiedad de alquiler, una forma de generar ingresos adicionales y asegurar mi futuro financiero. Había investigado el vecindario, calculado los números y me sentí genuinamente orgullosa de mí misma por primera vez en años. Entonces, la espalda de mi padre Robert falló. Es solo temporal, había dicho mi madre Evelyn cuando me llamó para decirme que estaban perdiendo su apartamento. Solo hasta que tu padre se recupere. 6 meses, tal vez 1 año. Eso fue hace 3 años. En ese tiempo, mi padre Robert había asistido a exactamente 2 citas médicas y había hecho 0 esfuerzos para encontrar un trabajo que pudiera hacer con su condición. Mi madre Evelyn había renunciado a su trabajo a tiempo parcial en la tienda de comestibles porque era demasiado agotador trabajar y cuidar de mi padre y Tiffany, quien se había mudado de nuevo con ellos después de que su relación más reciente implosionara. Tiffany, por supuesto, no había tenido un trabajo en más de 2 años. Mientras tanto, yo seguía pagando la hipoteca, los impuestos a la propiedad, el seguro y la mayoría de sus servicios públicos. Cuando el calentador de agua se rompió, pagué el reemplazo. Cuando el techo necesitó reparaciones, lo cubrí. Cuando mi madre Evelyn mencionó casualmente que no podían pagar los regalos de Navidad, envié dinero.
Cuando Tiffany se quejó de que necesitaba ropa nueva para las entrevistas de trabajo a las que nunca asistió, transferí fondos. Dejé de llevar la cuenta del total en algún lugar alrededor de los $40,000. Era más fácil no saber, más fácil fingir que solo estaba ayudando a la familia, solo siendo una buena hija, solo haciendo lo que cualquiera haría en mi situación. Pero las pequeñas traiciones se sumaron. La forma en que mi madre Evelyn publicaba fotos de cenas elegantes en las redes sociales mientras me decía que apenas podían pagar los comestibles. La forma en que Tiffany presumía de nuevos bolsos de diseñador mientras yo presupuestaba para las necesidades básicas. La forma en que mi padre Robert se quejaba de estar aburrido mientras rechazaba cualquier sugerencia de trabajo remoto que pudiera hacer desde casa. Recuerdo haberlos llamado el Día de Acción de Gracias pasado, esperando que por una vez pudiéramos pasar la festividad juntos. Mi madre Evelyn había suspirado pesadamente y me había explicado que simplemente no podían pagar la gasolina para conducir los 40 minutos hasta mi apartamento. Me ofrecía ir yo, a llevar toda la comida, a hacer todo el trabajo para que no tuvieran que mover un dedo. Oh, eso es dulce. Pero Tiffany ya hizo planes para que cenemos en ese nuevo lugar italiano en el centro. Ya sabes cuánto se le antoja la pasta auténtica. Quizás el año que viene. El lugar italiano en el centro. El que tenía platos que comenzaban en $50 por plato. El que no podían pagar, pero de alguna manera siempre encontraban el dinero cuando Tiffany quería ir. Pasé ese día de Acción de Gracias sola, comiendo comida para llevar sobrante y diciéndome que no importaba. Que la familia era complicada. Que todos tenían sus luchas, que yo debería estar agradecida de estar en una posición para ayudar, incluso si esa ayuda nunca era reconocida o correspondida. Ahora, sentada en mi apartamento con un cargo de $10,800 mirándome fijamente, ya no podía mantener las cómodas ilusiones que había construido alrededor de mi familia. No habían tomado prestada mi información de tarjeta de crédito. No habían pedido permiso. Simplemente habían tomado lo que querían, seguros de que yo absorbería el costo como siempre hacía. Mi madre Evelyn había sonreído con suficiencia cuando me lo dijo. Sonreído. Como si mi seguridad financiera fuera un chiste. Como si yo existiera únicamente para financiar su estilo de vida mientras ellos no contribuían con nada a cambio. Pensé en la casa de nuevo. 3 dormitorios, 2 baños, un bonito patio trasero, con un valor aproximado de $280,000 en el mercado actual. Vivienda para una familia de 3 que no pagaba nada y esperaba todo. El crucero se iba el sábado. Estarían inalcanzables durante 12 días. 12 días sin servicio telefónico, sin internet, sin forma de interferir con cualquier decisión que yo pudiera tomar en su ausencia. Por primera vez, me permití considerar lo impensable. Se hicieron a la mar un sábado por la mañana, y lo sé porque mi madre Evelyn me envió una foto de los 3 en la cubierta del barco, copas de champán en alto, enormes sonrisas en sus rostros. El pie de foto decía, por fin, vacaciones familiares. Gracias por hacer realidad los sueños. Ella realmente había escrito eso como si yo les hubiera regalado generosamente este viaje en lugar de haber sido robado de mí a través de cargos no autorizados en mi tarjeta de crédito. Miré fijamente esa foto durante mucho tiempo, acercando el zoom a sus expresiones. Mi madre Evelyn, resplandeciente en un nuevo vestido de verano que ciertamente nunca había visto antes. Mi padre Robert luciendo más saludable que en años. Su supuesto dolor de espalda crónico aparentemente no era un impedimento para posar dramáticamente contra la barandilla. Y la hermosa Tiffany, con su cabello con reflejos y su bronceado perfecto, radiante ante la cámara como si se mereciera todos los lujos que el mundo tenía para ofrecer. Ni siquiera me habían invitado. No es que hubiera ido, ni que hubiera podido permitirme tomarme el tiempo libre del trabajo, pero la exclusión aún dolía de una manera que no había esperado. 3 miembros de la familia en un crucero de lujo, y la que lo hizo financieramente posible ni siquiera fue un pensamiento secundario. Fue entonces cuando llegó la claridad. No como ira, aunque había mucha hirviendo bajo la superficie. No como dolor, aunque décadas de heridas acumuladas me dolían en el pecho. No, lo que se posó sobre mí fue algo más tranquilo y peligroso. Una comprensión cristalina de que había sido entrenada para este papel toda mi vida. Yo era la proveedora, la responsable, la que nunca se quejaba,
nunca exigía, nunca esperaba nada a cambio. Mi familia me había condicionado a aceptar su trato como normal, a sentirme culpable por mi éxito en lugar de orgullosa, a creer que amarlos significaba permitirles tomar lo que quisieran sin consecuencias. Y yo les había permitido, año tras año, sacrificio tras sacrificio, había habilitado esta dinámica porque estaba aterrorizada de lo que pasaría si me detenía. ¿Me seguirían amando si dejaba de pagar? ¿Seguiría siendo parte de la familia si exigía equidad? El miedo al rechazo me había mantenido obediente, me había mantenido callada, me había mantenido sangrando dinero y energía en un vacío que solo se hacía más hambriento con cada ofrenda. Pero sentada allí mirando esa foto de ellos celebrando con mi dinero robado, me di cuenta de que algo fundamental había cambiado. El miedo no se había ido, pero ya no era paralizante. En su lugar había un reconocimiento frío y claro de que esta relación solo había fluido en una dirección, y yo estaba agotada de nadar contra la corriente. No se habían disculpado por tomar el dinero. Ni siquiera habían reconocido que lo que hicieron estaba mal. La indiferencia casual de mi madre Evelyn, su certeza absoluta de que yo simplemente absorbería otro golpe, revelaba lo poco que pensaban en mí. Yo no era una persona para ellos. Yo era un recurso, un cajero automático con latido. Esa noche, hice algo que nunca me había permitido hacer antes. Me senté con una hoja de cálculo y calculé exactamente cuánto dinero le había dado a mi familia en los últimos 3 años. No estimaciones aproximadas, no recuerdos vagos, sino números reales extraídos de extractos bancarios y registros de tarjetas de crédito. El total fue asombroso. $73,000. Eso incluía la vivienda gratuita, los servicios públicos que cubrí, los fondos de emergencia que había enviado, los regalos que nunca fueron correspondidos, y ahora el crucero. $73,000 que esencialmente había prendido fuego para mantener caliente a gente que nunca haría lo mismo por mí. Pensé en lo que ese dinero podría haber significado para mi propia vida. Un mejor fondo de jubilación, viajes que siempre había soñado pero nunca tomado, seguridad para mi futuro en lugar de subsidiar su presente. Y luego pensé en la casa. La casa que poseía por completo. La casa en la que vivían sin un contrato de arrendamiento, sin un acuerdo de alquiler, sin ninguna documentación legal que les diera derechos a permanecer allí. Había estado tan concentrada en ser una buena hija, en no crear problemas, que nunca había formalizado nuestro arreglo. Eran huéspedes en mi propiedad, huéspedes que se habían quedado de más y que habían abusado de mi hospitalidad durante 3 años. Mi teléfono vibró con otra foto. Esta mostraba una elaborada cena de mariscos, platos apilados con langosta y patas de cangrejo. Comiendo como realeza esta noche, decía el mensaje. Comiendo como realeza a mi costa. Mientras yo estaba sentada en mi modesto apartamento calculando cuántas horas extra necesitaría trabajar para pagar sus vacaciones, algo en mí se endureció por completo. No se rompió, se endureció. La parte de mí que siempre había puesto excusas, siempre había encontrado razones para perdonar, siempre había priorizado su comodidad sobre mi propio bienestar, finalmente se calcificó en algo irrompible. Había terminado. No gradualmente terminado. No tal vez terminado. No terminado a menos que se disculpen. Terminado. Había terminado de ser la red de seguridad familiar. Había terminado de sacrificar mi seguridad financiera por personas que veían mi generosidad como su derecho de nacimiento. Había terminado de fingir que esto era normal, aceptable o algo menos que una explotación sistemática de alguien que los había amado incondicionalmente. Tenían 12 días en el marzo de 2012, días de cenas de langosta y brindis con champán y unión familiar que me excluía. 12 días durante los cuales estarían completamente inalcanzables, incapaces de interferir con cualquier elección que yo hiciera. Tomé mi teléfono y busqué en mis contactos hasta que encontré el número que estaba buscando. Sara, la agente de bienes raíces que me había ayudado a comprar mis 2 propiedades. Habíamos estado en contacto a lo largo de los años, y ella había mencionado más de una vez que podría conseguirme excelentes ofertas en cualquiera de las propiedades si alguna vez decidía vender. Mi pulgar se cernió sobre el botón de llamada. Esto cambiaría todo. No habría vuelta atrás de esta decisión. No fingir que no había sucedido, no habría reconciliación familiar. Después de que cruzara esta línea.
Pensé en la sonrisa de suficiencia de mi madre Evelyn, la falsa mala espalda de mi padre Robert, el interminable derecho de Tiffany. Pulsé llamar. Audrey, qué bueno escuchar de ti, la cálida voz de Sara llegó a través del teléfono. Profesional pero amigable. ¿Cómo van las cosas? ¿Sigues contenta con el apartamento? Muy contenta, dije, sorprendida de lo firme que sonaba mi voz. En realidad, llamo por la otra propiedad, la casa en Maple Drive. Oh. Podía escuchar prácticamente cómo su interés se agudizaba. ¿Finalmente estás pensando en vender? He estado esperando esta llamada durante 3 años. 3 años. La misma cantidad de tiempo que mi familia había estado viviendo allí sin pagar alquiler. Sara no conocía los detalles de mi arreglo, pero siempre había sido clara en que la casa estaba en un vecindario deseable con fuerte demanda del mercado. ¿Qué crees que podría obtener por ella en el mercado actual? Ella hizo una pausa y escuché el clic de un teclado de fondo. Déjame sacar los comparables recientes. De acuerdo, mirando casas similares en esa área que se han vendido en los últimos 6 meses, estás buscando entre 270 y 300,000, dependiendo de la condición, la propiedad todavía está en buen estado. Pensé en las reparaciones que había pagado a lo largo de los años, el calentador de agua nuevo, el trabajo del techo, los electrodomésticos actualizados que había instalado antes de que mi familia se mudara. Debería estarlo. La he mantenido bien. Entonces estimaría que podríamos listar en 285 y potencialmente obtener ofertas por encima del precio inicial. El mercado está caliente ahora mismo, especialmente para casas listas para mudarse en buenos distritos escolares. Ella hizo una pausa. Aquí es donde se complicaba. Hay una situación, dije con cuidado. La casa está ocupada actualmente. Oh, ¿tienes inquilinos? Eso no es necesariamente un problema. Podemos vender con inquilinos en el lugar o esperar a que expire el contrato de arrendamiento, dependiendo de lo que funcione mejor para tu cronograma. No exactamente inquilinos. Son miembros de la familia, y no hay un contrato de arrendamiento formal. El silencio al otro lado se alargó por un momento. Cuando Sara volvió a hablar, su voz se había pasado a un registro más serio. De acuerdo, eso cambia las cosas ligeramente. ¿Están al tanto de que estás considerando vender? No, y preferiría mantenerlo así por ahora. Otra pausa. Audrey, quiero ayudarte, pero también necesito asegurarme de que estamos haciendo todo correctamente. Sin un contrato de arrendamiento, son esencialmente huéspedes u ocupantes a voluntad. En Ohio, tendrías que proporcionarles un aviso razonable para desalojar, típicamente 30 días, antes de que pudiéramos mostrar la casa a los compradores. Sin embargo, hay algunos compradores que podrían estar interesados en comprar con los ocupantes actuales, especialmente inversores que buscan propiedades de alquiler. Yo había investigado. Conocía los requisitos legales. Pero también sabía otra cosa. ¿Qué pasaría si la venta se cerrara mientras están fuera de la ciudad? Están actualmente en un crucero, se fueron por 12 días. Sara se quedó en silencio por un largo momento. Ese es un cronograma agresivo, pero no imposible si encontramos un comprador en efectivo que quiera moverse rápidamente. Hay inversores que buscan específicamente exactamente este tipo de situación. Cierres rápidos, sin contingencias, dispuestos a manejar las transiciones de ocupantes ellos mismos. ¿Qué tan rápido? He cerrado tratos en 7 días antes. 10 es más típico para una situación de apuro. Ella dudó. Audrey, ¿estás segura de esto? Vender una propiedad sin que los miembros de la familia lo sepan es, bueno, es una decisión significativa. No estoy juzgando. Solo me estoy asegurando de que lo has pensado bien. ¿Lo había pensado bien? No había pensado en otra cosa desde que mi madre Evelyn salió de mi apartamento con esa sonrisa engreída. Había pensado en los años de sacrificio, las decenas de miles de dólares, la completa falta de aprecio o reciprocidad. Había pensado en lo que significaba ser tratada como un recurso en lugar de una persona. Estoy segura, dije. Quiero proceder. Muy bien, entonces. Déjame hacer algunas llamadas y ver quién podría estar interesado en una compra rápida. Tengo algunos clientes inversores que siempre están buscando oportunidades como esta,
¿puedes enviarme fotos actualizadas del interior? Aquí es donde se ponía complicado. No había estado dentro de la casa en casi un año. Mi familia me había dejado claro que mis visitas eran intrusiones, que de alguna manera estaba siendo grosera al querer ver mi propia propiedad. Pero tenía las fotos originales del listado de cuando compré el lugar, y todavía tenía llaves. Puedo conseguirte fotos para mañana, dije. Y Sara, gracias por no hacer esto más difícil de lo necesario. Estoy aquí para ayudar a mis clientes a alcanzar sus metas, cualesquiera que sean esas metas. Estaré en contacto. Después de colgar, me quedé un rato con mi decisión. La magnitud de lo que estaba poniendo en marcha no me pasó desapercibida. Esto alteraría permanentemente mi relación con mi familia, asumiendo que quedara alguna relación que alterar después de esto. Mi madre Evelyn nunca me perdonaría. Mi padre Robert probablemente nunca me hablaría de nuevo. Tiffany probablemente publicaría algo dramático en las redes sociales sobre traición y familia y como siempre había sabido que yo estaba celosa de ella. Pero extrañamente, nada de eso se sentía tan aterrador como antes. El miedo a perder a mi familia me había mantenido obediente durante años. Pero, ¿qué estaba perdiendo realmente? Personas que solo me contactaban cuando necesitaban algo. Una madre que se burlaba de mis preocupaciones por ser robada. Un padre que no se molestó en asistir a mi graduación universitaria, pero se aseguró de asistir a cada recital de baile de Tiffany. Una hermana que nunca había preguntado por mi vida, mi trabajo, mis esperanzas o mis sueños. Inicié sesión en el portal de administración de propiedades que usaba para rastrear mis 2 propiedades. Ahí estaba, la casa en Maple Drive. Mi casa, por la que había sudado y ahorrado y sacrificado. La que se había convertido en un símbolo de todo lo que estaba mal con mi dinámica familiar. Mientras miraba el listado, la dirección que había memorizado hace años, noté algo en la sección de documentos que no había visto antes. Un archivo había sido subido recientemente, dentro del último mes. Hice clic en él. Era un formulario, una declaración de residencia, parcialmente llenado con la letra de mi madre Evelyn. El formulario indicaba que los ocupantes de la propiedad habían establecido residencia y solicitaban el reconocimiento formal de su estatus como residentes de largo plazo. Mi sangre se congeló. Estaban tratando de establecer derechos de residencia legal sobre mi casa, tratando de hacer más difícil que yo los echara. Cualquier duda persistente que tuviera se desvaneció en ese momento. Esto ya no era solo sobre el dinero del crucero. Esto era sobre supervivencia. Mi supervivencia. Tomé mi teléfono y le envié un mensaje de texto a Sara. ¿Qué tan pronto podemos reunirnos? Al día siguiente, me tomé un día personal en el trabajo por primera vez en más de 2 años. Le dije a mi supervisor que tenía una emergencia familiar, lo cual no era del todo falso. Mi familia era la emergencia, y finalmente la estaba tratando como tal. Me reuní con Sara en una cafetería cerca de su oficina a las 10 de la mañana, llegando temprano para reclamar una mesa en la esquina lejos de otros clientes. Cuando entró, llevaba una carpeta gruesa con papeles y una expresión de determinación profesional. Hice algunas llamadas anoche, dijo ella mientras se sentaba, omitiendo las formalidades. Tengo 3 compradores potenciales que podrían estar interesados en una compra rápida. Uno está particularmente motivado, un inversor llamado Arthur, que se especializa exactamente en este tipo de situaciones. Compra propiedades rápido, maneja cualquier problema de ocupantes él mismo y paga en efectivo. ¿Cuánto ofrecería por un cierre rápido con ocupantes en el lugar? Probablemente alrededor de 260. Está por debajo del valor de mercado, pero el factor de conveniencia es significativo. Él asumiría la responsabilidad de tratar con quien esté viviendo allí. $260,000. Menos de lo que valía la casa, pero aún una suma sustancial. Más importante aún, se haría rápida y limpiamente, y antes de que mi familia regresara de sus vacaciones de lujo. ¿Qué pasa con el formulario de residencia que encontré?, pregunté. ¿Eso cambia algo? Sara sacudió la cabeza. Investigué eso. En Ohio, simplemente llenar un formulario no establece derechos de residencia legal, especialmente cuando el formulario nunca fue presentado a ninguna agencia oficial. Los miembros de tu familia son lo que llamamos licenciatarios,
personas que tienen permiso para ocupar una propiedad, pero no derechos de inquilino legal. Ese permiso puede ser revocado en cualquier momento. Y si la propiedad se vende mientras la están ocupando, el nuevo dueño sería responsable de desalojarlos si se niegan a irse voluntariamente. En el caso de Artur, él tiene abogados y procesos para exactamente este escenario. Ha lidiado con situaciones mucho más complicadas que miembros de la familia que se quedaron más tiempo del debido. Pensé en mis padres volviendo de su crucero para encontrar las cerraduras cambiadas y un aviso de un extraño diciéndoles que tenían 30 días para desalojar. Una parte de mí, la parte que había sido entrenada desde la infancia para priorizar sus sentimientos sobre los míos, se encogió ante la imagen. Pero una parte más grande, la parte que finalmente había despertado después de años de letargo, sintió algo más cercano a la satisfacción. Cuéntame más sobre Artur. Sara sacó una tarjeta de presentación. Ha estado en inversión inmobiliaria durante 20 años. Muy profesional, muy discreto. Entiende que estas situaciones a menudo involucran dinámicas familiares complicadas y no hace preguntas. Lo que ofrece es una transacción limpia y una separación completa de cualquier problema que exista con los ocupantes actuales. ¿Ha expresado interés en mi propiedad específicamente? Le envié los detalles anoche. Pasó por la casa esta mañana y me llamó hace una hora para decir que está preparado para hacer una oferta. 265,000, cierre totalmente en efectivo en 7 días. 7 días. Mi familia seguiría en el mar. El crucero no regresaba hasta dentro de 11 días. Podría tener toda esta transacción completada antes de que bajaran del barco. ¿Qué necesito hacer? Sara deslizó una pila de papeles sobre la mesa. Primero, tenemos que revisar los requisitos de divulgación. La ley de Ohio requiere que los vendedores divulguen cierta información sobre la condición de la propiedad. También tendrás que confirmar que no hay gravámenes, cargas o problemas legales que puedan complicar la venta. Ella hizo una pausa. Y necesito preguntarte directamente, solo para que conste, ¿hay alguna razón por la que esta venta no deba proceder? Pensé en la pregunta cuidadosamente. ¿Había alguna razón legal por la que no pudiera vender mi propia propiedad? No. ¿Había alguna obligación moral con personas que habían explotado mi generosidad durante años? Ya no lo creía. ¿Había alguna parte de mí que quisiera echarse atrás para preservar el statu quo disfuncional? ¿Para seguir siendo el felpudo familiar? No, no la había. Ninguna razón en absoluto, dije. Procedamos. Pasamos las siguientes 2 horas revisando el papeleo. Firmé formularios de divulgación, revisé el acuerdo de venta y autoricé a Sara a negociar en mi nombre. El proceso fue sorprendentemente sencillo, casi anticlimático dada la magnitud de lo que estaba haciendo. Al mediodía, teníamos todo en su lugar para una venta acelerada. Mientras recogía mis cosas para irme, Sara me tocó el brazo suavemente. Audrey, he estado haciendo este trabajo durante 15 años. He visto muchas situaciones familiares, algunas bastante feas. Quiero que sepas que lo que sea que te haya llevado a esta decisión, no estás haciendo nada malo. Esa es tu propiedad. Tienes todo el derecho de venderla. Aprecié sus palabras más de lo que podía expresar. Gracias, Sara. Sé que esto debe parecer extraño, vender una casa sin que mis propios padres lo sepan. No me parece extraño en absoluto, dijo ella en voz baja. Parece que alguien finalmente decidió dejar de ser aprovechada. En mi experiencia, eso requiere más coraje del que la mayoría de la gente tiene. Salí de la cafetería sintiéndome más ligera que en años. La decisión estaba tomada, los engranajes estaban en movimiento, y por primera vez que recordaba, estaba poniendo mis propias necesidades primero. Esa noche, mi teléfono vibró con otra foto del crucero. Esta mostraba a Tiffany posando junto a la piscina en un bikini que probablemente costó más que mi presupuesto mensual de comestibles. Viviendo mi mejor vida, decía el pie de foto, seguido de una cadena de emojis de celebración. Viviendo su mejor vida con mi dinero robado. Mientras yo estaba sentada sola, procesando la realidad de que estaba a punto de cambiar fundamentalmente todas nuestras vidas. No respondí a la foto. En su lugar, abrí mi aplicación bancaria y miré el cargo pendiente una vez más. $10,800.
Me llevaría meses pagarlo, meses de trabajo extra y presupuestos cuidadosos, meses de sacrificio para que mi familia pudiera beber champán y comer langosta. Luego miré el correo electrónico que Sara me había enviado con el acuerdo de venta preliminar. $265,000. Suficiente para pagar el crucero, pagar cualquier culpa persistente, y aún me sobraría una suma sustancial para invertir en mi propio futuro en lugar de las necesidades sin fondo de mi familia. La matemática era simple. Las emociones eran complicadas. Pero por una vez en mi vida, me estaba eligiendo a mí misma. La venta se movió más rápido de lo que incluso Sara había predicho. Arthur, el inversor, fue exactamente tan profesional y eficiente como ella lo había descrito. Solicitó documentación mínima, no hizo preguntas sobre por qué vendía tan rápido, e hizo que su equipo legal preparara la documentación de cierre en 48 horas. 3 días después de mi reunión con Sara, recibí un correo electrónico confirmando que Arthur había completado su revisión final y estaba preparado para cerrar de inmediato. El único paso restante era mi firma en los documentos finales, que podía completar electrónicamente. Miré fijamente la línea de firma durante mucho tiempo. Esto era el punto de no retorno. Una vez que firmara, la casa dejaría de ser mía. Mis padres y Tiffany serían ocupantes de la propiedad de otra persona, sujetos a desalojo a discreción del nuevo propietario. Mi teléfono vibró. Otra actualización del crucero. Esta vez era un vídeo que mi madre Evelyn había publicado en sus redes sociales mostrando a los tres en algún tipo de espectáculo de entretenimiento a bordo. Se reían, aplaudían al ritmo de la música, se veían más felices y despreocupados de lo que los había visto en años. Todo a mi costa, sin siquiera la pretensión de gratitud. Firmé los documentos. La confirmación llegó casi de inmediato. Felicidades por su venta, decía el correo electrónico. El cierre está programado para mañana a las 2 de la tarde. Los fondos se transferirán dentro de 24 a 48 horas del cierre. Mañana. En menos de 24 horas, ya no sería dueña de la casa en Maple Drive. Mi familia ya no estaría viviendo en mi propiedad. La dinámica que había definido nuestra relación durante 3 años, más si contabas todas las otras formas en que me habían explotado, sería cambiada irrevocablemente. Esperaba sentirme culpable. Había sido condicionada toda mi vida a sentirme culpable por ponerme primero, por no sacrificar lo suficiente, por no ser lo suficientemente generosa con personas que nunca correspondían. Pero mientras estaba sentada en mi apartamento esa noche viendo el sol ponerse a través de mi ventana, sentí algo inesperado. Paz. Genuina, profunda paz. Por primera vez que podía recordar, había tomado una decisión basada enteramente en mis propias necesidades y deseos. No lo que mi madre Evelyn quería, no lo que haría feliz a Tiffany, no lo que mantendría la paz familiar. Mi elección, mi propiedad, mi vida. El cierre ocurrió la tarde siguiente sin complicaciones. Firmé el papeleo final electrónicamente mientras estaba sentada en mi escritorio en el trabajo, minimizando la ventana cada vez que un compañero de trabajo pasaba. La transferencia de fondos se inició inmediatamente. $265,000 depositados en mi cuenta menos los costos de cierre y la comisión de Sara. Incluso después de todo, me fui con más de $240,000. Arthur, el nuevo propietario, no perdió tiempo. A las pocas horas del cierre, hizo que su equipo de administración de propiedades cambiara las cerraduras y publicara avisos formales en la propiedad. Los avisos informaban a los ocupantes actuales que la propiedad había sido vendida y les otorgaba 30 días para desalojar. Procedimiento estándar para un inversor que toma el control de una propiedad ocupada. No le dije a nadie lo que había hecho. Ni a mis compañeros de trabajo, ni a mis pocos amigos cercanos, ni a los parientes lejanos con los que ocasionalmente hablaba. Esto era entre mi familia y yo, y se darían cuenta lo suficientemente pronto. El crucero estaba programado para regresar a puerto el domingo por la mañana. Según mis cálculos, mi familia llegaría de vuelta a Columbus en algún momento del domingo por la noche. Conducirían hasta la casa en Maple Drive, agotados por el viaje, pero aún en lo alto de 12 días de lujo e indulgencia. Se acercarían a la puerta, probablemente quejándose de tener que llevar su propio equipaje, y encontrarían las cerraduras cambiadas y un aviso oficial pegado a la puerta principal.
Me pregunté cuánto tiempo les tomaría entender lo que había sucedido. Mi madre Evelyn, tan astuta como siempre cuando se trataba de identificar amenazas a su cómoda existencia, probablemente lo descifraría de inmediato. Mi padre Robert podría tardar más, sus mecanismos de negación funcionando profundamente. Tiffany probablemente lloraría y publicaría algo dramático en línea antes de que la realidad se asimilara por completo. Y luego me llamarían. Estaba segura de eso. Llamarían y gritarían y exigirían explicaciones y me acusarían de traición y crueldad y todo lo demás que se les ocurriera para hacerme sentir culpable por finalmente negarme a ser su víctima por más tiempo. Me preparé para esas llamadas. No para responderlas necesariamente, sino para resistir la embestida de notificaciones, mensajes de voz y mensajes de texto que inevitablemente inundarían mi teléfono. Redacté una única respuesta que enviaría una y solo una vez. Ustedes eligieron usar mi tarjeta de crédito sin permiso para unas vacaciones de lujo. Yo elegí vender mi propiedad. Ambas fueron elecciones. Ambas tienen consecuencias. Los días entre el cierre y su regreso fueron algunos de los más pacíficos que había experimentado en años. Fui a trabajar. Cociné comidas que realmente disfrutaba en lugar de lo que fuera más barato. Empecé a investigar destinos de vacaciones que podría visitar algún día ahora que no estaba canalizando todo mi ingreso disponible para mantener a mi familia. También hice algo que había estado evitando durante años. Encontré una terapeuta que se especializaba en dinámicas familiares y programé una cita para la semana después de que mi familia regresara. Pasara lo que pasara después, sabía que necesitaba apoyo profesional para procesar décadas de condicionamiento y disfunción. Esta decisión, por muy correcta que se sintiera, seguía siendo una de las cosas más difíciles que había hecho. El sábado por la noche antes de que su barco llegara a puerto, apagué mi teléfono por completo. No en silencio, no en no molestar, sino completamente apagado. No estaba lista para enfrentar su reacción. Y había aprendido, finalmente, que no tenía que estar disponible en su cronograma. Dormí mejor esa noche que en meses. Sin ansiedad sobre lo que podrían necesitar de mí. Sin culpa por lo que no estaba proporcionando. Sin miedo sobre lo que pasaría cuando el dinero se acabara, porque el dinero era finalmente mío para controlarlo. Cuando me desperté el domingo por la mañana, me preparé un desayuno adecuado, algo que rara vez hacía. Huevos Benedict desde cero, jugo de naranja recién exprimido, café adecuado de los granos elegantes que había estado guardando para una ocasión especial. Se sentía como una celebración, porque lo era. Estaba celebrando mi propia independencia por primera vez en mi vida adulta. Alrededor de las 11 de la mañana, volví a encender mi teléfono. Inmediatamente, las notificaciones comenzaron a inundar. Mensajes de texto, mensajes de voz, llamadas perdidas. 25 llamadas perdidas para ser exactos. Todas del número de mi madre Evelyn. Los textos eran una cascada de creciente pánico y rabia. Los mensajes de voz, estoy segura, serían aún peores. Miré el número en mi pantalla. 25 llamadas perdidas. Sonreí y me serví otra taza de café. Los mensajes de voz contaron su propia historia, un arco narrativo que comenzó con confusión y escaló a través de la negación, la ira y finalmente algo que se acercaba al pánico genuino. El primer mensaje, dejado a las 8:47 de la tarde de la noche anterior, era la voz de mi madre Evelyn entrecortada e irritada. Aurey, hemos vuelto y la puerta no se abre. ¿Cambiaste las cerraduras mientras estábamos fuera? ¿Qué está pasando? Devuélveme la llamada. El segundo, de las 8:52 de la tarde Audrey, ¿hay algún tipo de aviso en la puerta sobre la venta de la propiedad? Esto es obviamente algún tipo de error. Llámame inmediatamente. El tercero, 9:15 de la noche. La voz de mi padre Robert esta vez, confusa y lastimera. Cariño, tu madre está muy molesta. No podemos entrar a la casa. Por favor, llámanos y dinos qué está pasando. Luego se reanudaron los mensajes de mi madre Evelyn, su tono escalando con cada uno. Para el quinto mensaje de voz, estaba gritando. Para el octavo, estaba llorando. Para el 12º, había vuelto a la furia fría,
amenazando con acciones legales, desheredamiento y varias formas de retribución que nunca se materializarían. Tiffany solo dejó 2 mensajes. El primero fue acusatorio y dramático. No puedo creer que nos hagas esto a tu propia familia. Eres un monstruo, Aurey. Un monstruo de verdad. El segundo, dejado varias horas después, fue lloroso y manipulador. No tengo a dónde ir. ¿Dónde se supone que voy a dormir? ¿No te importó en absoluto? Escuché los 23 mensajes de voz sentada en mi sofá con mi café, dejando que las olas de su angustia me inundaran sin hundirme. Cada mensaje reforzó mi decisión en lugar de socavarla. Ni una sola vez en ninguna de esas grabaciones alguno de ellos se disculpó por robarme $10,800. Ni una sola vez reconocieron que habían estado viviendo en mi casa sin pagar alquiler durante 3 años. Ni una sola vez expresaron comprensión de que sus acciones tenían consecuencias. En cambio, todo era sobre ellos. Su inconveniencia, su sufrimiento, su victimización. En su narrativa, eran partes inocentes que habían sido cruelmente perjudicadas por una hija ingrata que les debía todo y no les había dado nada. Alrededor del mediodía, los mensajes de texto comenzaron a tomar un tono diferente. Mi madre Evelyn, aparentemente, habiéndose reagrupado, comenzó a enviar largos párrafos sobre cómo entendía que yo podría estar molesta por los cargos del crucero, pero que esta era una reacción exagerada. Se ofreció a pagarme las vacaciones con el tiempo, una promesa que yo sabía que nunca cumpliría. Explicó que no habían querido molestarme. Simplemente asumieron que no me importaría dada lo generosa que siempre había sido. Todavía no se disculpó. Explicó. Racionalizó. Reformuló, pero nunca simplemente dijo, lamento haber tomado tu dinero sin preguntar. Los mensajes de Tiffany fueron más esporádicos, alternando entre la furia y la vulnerabilidad calculada. Me recordó todas las veces que la había ayudado en el pasado, como si esa historia le diera derecho a mi apoyo indefinido. Me acusó de celos, de siempre resentir que ella fuera más bonita y más popular. Amenazó con contarles a todos los que conocíamos lo que había hecho, para exponerme como la persona cruel y sin corazón que aparentemente yo era. Guardé todos estos mensajes, en parte para documentación en caso de que alguna de sus amenazas legales se materializara en una acción real. En parte porque quería un registro de quienes eran realmente en caso de que mi determinación flaqueara en el futuro. A las 2 de la tarde, mi madre Evelyn intentó una táctica diferente. Envió un mensaje que era casi razonable, preguntando si podíamos hablar en persona, solo nosotras dos, para resolver lo que estaba pasando. Sugirió una cafetería cerca de mi apartamento, un lugar neutral. Incluso se ofreció a venir a mí, una inversión de años de hacerme ir tras ellos. Por un momento, lo consideré. La parte de mí que había sido entrenada para desescalar, para suavizar las cosas, para priorizar la paz a cualquier costo, se agitó brevemente. Tal vez podríamos resolver algo. Tal vez había un camino a seguir que no requiriera un distanciamiento completo. Luego recordé su sonrisa de suficiencia, la forma en que había desestimado mis preocupaciones sobre los cargos del crucero, la suposición casual de que mi dinero era su dinero, que mi propiedad era su propiedad, que mi vida existía para servir a sus necesidades. Escribí mi respuesta preparada. Ustedes eligieron usar mi tarjeta de crédito sin permiso para unas vacaciones de lujo. Yo elegí vender mi propiedad. Ambas fueron elecciones. Ambas tienen consecuencias. Pulsé enviar y luego hice algo que debía haber hecho hace años. Bloqueé su número. Luego bloqueé el número de mi padre Robert. Luego bloqueé el número de Tiffany. Luego, para estar segura, los bloqueé a todos en las redes sociales y el correo electrónico. El silencio que siguió fue profundo. Por primera vez en mi vida adulta, era completamente inalcanzable por mi familia. No podían llamarme, enviarme mensajes de texto, enviarme mensajes o contactarme a través de ningún medio digital. Si querían contactarme, tendrían que aparecer físicamente en mi apartamento, y yo también estaba preparada para esa posibilidad. Aparecieron 3 días después. Lo había estado esperando, honestamente. Mi madre Evelyn era persistente, y nunca aceptaría ser bloqueada sin confrontarme directamente. Estaba trabajando desde casa ese día, un miércoles,
cuando escuché el golpe en la puerta de mi apartamento. No tocar, golpear, puños contra la madera, rítmicos y enojados. Audrey, sé que estás ahí. Abre esta puerta ahora mismo. La voz de mi madre Evelyn era estridente de indignación. Me quedé en mi escritorio, continuando escribiendo, dejando que se agotara contra mi puerta cerrada. Esto es ridículo. No puedes simplemente negarte a hablar con nosotros. Somos tu familia. El golpe continuó durante varios minutos. Escuché la voz de mi padre Robert murmurando algo, probablemente tratando de calmarla. Luego Tiffany intervino, su tono a medio camino entre el lamento y la exigencia. Audrey, por favor. Solo queremos entender. ¿Qué hicimos mal? ¿Qué hicieron mal? Como si genuinamente no lo supieran. Como si tomar $10,800 sin permiso fuera de alguna manera ambiguo. Como si vivir sin pagar alquiler en mi propiedad durante 3 años mientras yo pagaba todos los gastos fuera un comportamiento familiar estándar. Eventualmente, la conmoción atrajo la atención. Escuché la puerta de mi vecino abrirse, escuché voces preguntando si todo estaba bien, escuché a mi madre Evelyn tratar de explicar que solo estaba visitando a su hija. El edificio tenía políticas estrictas sobre disturbios, y sabía que llamarían a la recepción si esto continuaba. Después de unos 20 minutos, el ruido cesó. Escuché pasos que se retiraban, escuché el timbre del ascensor, escuché el silencio volver a mi pasillo. Esperé otros 10 minutos antes de revisar, solo para estar segura. Se habían ido. Esa noche, encontré una carta deslizada debajo de mi puerta. La letra de mi madre Evelyn, apretada y urgente en papel rayado que claramente había sido arrancado de un cuaderno. Audrey, no entiendo lo que está pasando. Sí, usamos tu tarjeta de crédito, pero siempre hemos compartido como familia. Nunca te quejaste antes. ¿De verdad se trata de dinero? Porque sé que tienes mucho. Siempre has sido la exitosa, la que no necesitaba ayuda. Nosotros somos los que estamos luchando. Tu padre apenas puede caminar la mayoría de los días. Tiffany tiene depresión. Estoy agotada de cuidar de todos. Y ahora nos has echado de la única casa que teníamos. Estamos en un motel por tu culpa. ¿Un motel? ¿Eso es lo que querías? ¿Ver sufrir a tu propia familia? Te crié mejor que esto. Lo sacrifiqué todo por ustedes, chicas. ¿Y así es como me lo pagas? Nunca te perdonaré por esto. Nunca. Pero sigo siendo tu madre. Y si hay alguna posibilidad de que podamos resolver esto, llámame. Mamá. Leí la carta 2 veces, luego la doblé cuidadosamente y la coloqué en el archivo que estaba guardando con todas sus otras comunicaciones. Cada palabra reforzó mi decisión. La manipulación, el sentimiento de culpa, la completa ausencia de rendición de cuentas. Incluso ahora, enfrentando las consecuencias de sus acciones, no podían reconocer que habían hecho algo mal. No respondí a la carta. No había nada que decir que no hubiera dicho ya. El momento para las discusiones y negociaciones y darles otra oportunidad había pasado. Les había dado cientos de oportunidades durante 32 años, y habían usado cada una para quitarme más. Las siguientes semanas fueron sorprendentemente tranquilas. Más tarde supe que finalmente habían encontrado alojamiento temporal con una prima lejana por parte de mi madre Evelyn, alguien que había conocido tal vez 2 veces en toda mi vida. Ese arreglo duró unas 3 semanas antes de que también agotaran su bienvenida allí. Mientras tanto, yo estaba haciendo algo que nunca me había permitido hacer. Estaba viviendo mi propia vida sin el constante drenaje de sus necesidades y demandas. Mantuve mis citas con mi nueva terapeuta, quien me ayudó a comprender que lo que había experimentado no era solo drama familiar, sino un patrón de abuso financiero y emocional. Me reconecté con amigos que había descuidado durante los años de ser la cuidadora no remunerada de mi familia. Empecé a hacer planes para mi futuro que incluían solo mis propios objetivos y deseos. No fue fácil. La culpa que mi madre Evelyn me había programado no desapareció de la noche a la mañana. Algunos días me despertaba convencida de que había cometido un terrible error, que yo era el monstruo que Tiffany me acusaba de ser.
Pero esos días se hicieron menos frecuentes a medida que pasaba el tiempo. La paz de no ser constantemente necesitada, constantemente drenada, constantemente aprovechada valía más de lo que podría haber imaginado. Los $10,800 del crucero permanecieron en mi tarjeta de crédito, acumulando intereses. Lo pagué metódicamente, negándome a que me agobiara financieramente, aunque continuaba ardiendo como un símbolo de su traición. Con el dinero de la venta de la casa ahora invertido y generando rendimientos, podía pagar las cuotas fácilmente. Parecía apropiado de alguna manera que sus vacaciones fueran lo último que pagaría en su nombre. Un mes después de la venta de la casa, recibí una carta formal de un abogado. Mi madre Evelyn, aparentemente, había cumplido su amenaza de acción legal. La carta alegaba que yo había desalojado ilegalmente a miembros de la familia de su residencia establecida y exigía una compensación de $100,000 por su sufrimiento y gastos de reubicación. Envié la carta a mi propia abogada, alguien que Sara me había recomendado y que se especializaba en disputas de propiedad. Su respuesta fue rápida y tranquilizadora. No tienen caso, me dijo por teléfono. La propiedad era tuya, libre y clara. No tenían contrato de arrendamiento, ni acuerdo de alquiler, nada que estableciera la tenencia legal. El nuevo propietario siguió los procedimientos de desalojo adecuados. Esto es acoso, pura y simple, ¿qué debo hacer? Ignóralo. Si realmente presentan una demanda, lo cual dudo dada la debilidad de su posición, responderemos en consecuencia. Pero lo más probable es que esto sea solo un intento de intimidarte para que les des dinero. Ella tenía razón. Nunca se materializó ninguna demanda. Las cartas amenazantes se detuvieron después de unas semanas, presumiblemente cuando el abogado que mi madre Evelyn había encontrado revisó los hechos y se dio cuenta de que no tenían nada con que trabajar. 6 meses después de la venta de la casa, supe a través de la línea familiar, una prima que todavía hablaba con ambos lados, que mis padres finalmente habían encontrado una vivienda estable. Estaban alquilando un apartamento en una parte menos deseable de la ciudad, más pequeño y más deteriorado que la casa que habían ocupado gratis. Mi padre Robert se había visto obligado a solicitar beneficios por discapacidad, un proceso que había evitado durante años, porque requería documentar realmente su condición. Tiffany se había mudado con un novio que había conocido en línea, una relación que, según se dice, no iba bien. No sentí satisfacción por sus luchas, pero tampoco sentí culpa. Sus circunstancias eran el resultado de sus propias elecciones. Décadas de elecciones que los habían llevado a depender enteramente de explotar a otros en lugar de construir algo sostenible para ellos mismos. Yo había sido su objetivo favorito, pero ya no estaba disponible. Tendrían que enfrentar la realidad sin mí como amortiguador. Mi propia vida, mientras tanto, se había transformado. El dinero de la venta de la casa estaba invertido de forma segura, generando rendimientos que contribuirían a una jubilación cómoda. El apartamento en el que vivía se sentía verdaderamente mío por primera vez, no solo un lugar donde dormía entre sesiones de apoyo a mi familia. Había tomado unas vacaciones, mis primeras vacaciones de verdad en años. Una semana en las montañas donde hice senderismo y leí y no contesté mi teléfono porque no había nadie exigiendo nada de mí. La terapia me ayudó a entender que no solo había sido generosa con mi familia. Había sido entrenada para ser su cuidadora, para creer que mi valor provenía de lo que podía proporcionar en lugar de quién era. Romper ese patrón fue lo más difícil que había hecho, pero también fue lo más necesario. Mi madre Evelyn intentó comunicarse una vez más unos 8 meses después de que todo sucediera. Encontró mi correo electrónico del trabajo de alguna manera y envió un mensaje que era a partes iguales acusación y súplica. Estaba envejeciendo, escribió. Su salud no era buena. No quería morir con esta ruptura entre nosotras. ¿No consideraría reconciliarme por el bien de la familia? Leí el correo electrónico cuidadosamente, buscando cualquier signo de rendición de cuentas genuina, cualquier reconocimiento de lo que habían hecho mal, cualquier disculpa real, no por las circunstancias, sino por el comportamiento que las había llevado a ellas. No había ninguna. Solo la misma manipulación, la misma suposición de que les debía algo, la misma ceguera absoluta a su propio papel en nuestro distanciamiento. Borré el correo electrónico sin responder. Algunas relaciones no pueden repararse porque los cimientos estaban podridos desde el principio.
Mi familia nunca me había visto como una persona con mis propias necesidades y límites. Me habían visto como un recurso. Y cuando el recurso dejó de fluir, no les quedó nada más que ofrecer excepto demandas de más. Escuché a través de la misma prima que mi madre Evelyn le dijo a todos los que querían escuchar que yo los había traicionado por dinero, que siempre había sido fría y egoísta, que habían sacrificado todo por mí y no habían recibido nada a cambio. La narrativa que construyó fue casi impresionante en su completa inversión de la realidad. En su versión, ella era la víctima y yo era la villana. Pero había dejado de preocuparme por su versión. Tenía mi propia verdad documentada en extractos de tarjetas de crédito y registros bancarios y la escritura de una casa que una vez poseí. Tenía mi propia paz, ganada con esfuerzo y preciosa. Tenía mi propio futuro, ya no hipotecado para mantener a personas que nunca apreciarían el sacrificio. Lo último que supe fue que la salud de mi madre Evelyn seguía decayendo. Mi padre Robert seguía en gran medida en casa, y Tiffany estaba en su tercer novio desde que se vio obligada a mantenerse a sí misma. La prima dijo que se hablaba de que intentaban reconectarse con parientes lejanos a los que habían alienado a lo largo de los años, buscando nuevas fuentes de apoyo ahora que yo no estaba. Les deseo suerte con eso. Realmente lo hice. No porque los perdonara, sino porque su felicidad o miseria ya no era mi responsabilidad. Los había cargado durante tanto tiempo que dejarlos ir se sintió como dejar una pesa que ni siquiera me había dado cuenta de que me estaba aplastando. La casa en Maple Drive había sido vendida a un inversor que la renovó y la alquiló a una joven y agradable pareja. Según Sara, el vecindario seguía siendo deseable. El mercado seguía siendo fuerte, y la vida continuaba como siempre lo hacía, con o sin el drama de mi familia en su centro. En cuanto a mí, finalmente fui libre de descubrir quién era yo cuando no estaba sacrificando todo por personas que no daban nada a cambio. Y ese descubrimiento, más que el dinero, más que la venganza, fue el verdadero premio que había ganado. Mirando hacia atrás a todo lo que sucedió, me di cuenta de que vender esa casa no fue por venganza. Fue por reclamar mi vida de personas que la habían estado robando lentamente, pieza por pieza, durante 32 años. Ellos lo llamaron traición. Yo lo llamé supervivencia. Y si tuviera la opción de nuevo, tomaría exactamente la misma decisión sin dudarlo y sin arrepentimiento.